Algunos de los asentamientos humanos más antiguos han sido encontrados en donde hoy en día se encuentra Irak. Esto se sabe debido a las viviendas y los templos que datan del milenio antes del Cristo y que fueron encontrados. Irak se conocía como Mesopotamia, cuyo nombre significa entre dos ríos, ya que se situaba entre el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia contaba con tierra que era bastante fértil, lo cual permitía la agricultura y el gran desenvolvimiento de esta como una civilización. La civilización era una mezcla de culturas, las cuales se relacionaban debido a sus creencias, sus dioses, su escritura y su actitud hacia las mujeres. La era babilónica terminó con la invasión de los persas, la cual duró del 539 a.C. hasta el 331 a.C. con la conquista de Alejandro Magno. Esta última duró 175 años antes de poder ser invadida por los persas una vez más. Mesopotamia fue por mucho tiempo un imperio enorme, el cual solamente pudo ser derrotado por las conquistas árabes en el siglo VII, cuyo dominio duró hasta 1258, cuando los mongoles mataron al último califa. Desde ese momento hasta el siglo XVI, el poder se repartiría entre diferentes culturas, lo cual generó demasiada inestabilidad. A principios de dicho siglo, Irak estaba bajo el poder otomano y en la parte sur bajo el poder de los turcos. El comercio marítimo entre Oriente y Occidente era su principal interés. Las cosas se mantuvieron de manera estable hasta principios del siglo XX, cuando se empezó a generar la idea del renacimiento árabe y sus movimientos llegaron a Irak. Estos generaron la rebelión que ayudó a que los turcos dejaran de dominar Irak. Todo esto sucedió al mismo tiempo que la Primera Guerra Mundial. Una vez que el dominio turco terminó, la idea de independizarse fue creciendo, pero esta no pasó más allá de ser una ideología frustrada, ya que Francia e Inglaterra se habían encargado de repartir las tierras árabes en 1916, dejando el área perteneciente a Irak al dominio de los británicos. Dicho dominio no fue como el occidente lo esperaba, ya que en 1920 comenzó el movimiento independentista, el cual tuvo resultados positivos en 1921, cuando el emir Faisal ibn Hussein fue coronado rey de Irak. El reconocimiento no se obtuvo hasta 1932, cuando se pudo firmar un tratado con los británicos, el cual reconocía la independencia de Irak. La relación del Partido Baas Árabe Socialista con Irak es que el Partido Baas Árabe Socialista fue fundado en 1947 como un partido político nacionalista árabe, laico y socialista. Y este partido funcionaba como un partido panárabe, con ramas en diferentes países árabes, pero era muchísimo más fuerte en Siria e Irak. El partido Baas agarró poder con Ahmed Hassan al-Bakr el 17 de julio de 1968, luego el 16 de julio de 1979 con Saddam Hussein y acabó el 9 de abril del 2003, el poder de Baas. El nacionalismo de Irak se puede decir que es cuando se independizaron formar para formar Irak, ya que Mesopotamia es lo que hoy es Irak, y Mesopotamia era una civilización con muchas culturas mezcladas. Y cuando se independizaron en 1920, ahí fue cuando se juntaron y ahí se puede decir que tuvieron un poco de nacionalismo para independizarse. Dentro de los personajes más importantes en Irak se encuentran Saddam Hussein, quien fue un político y militar iraquí y dictador en su país entre el periodo de 1979 y 2003. Él consiguió todo su poder a partir de un partido socialista e involucró al país en varias guerras sangrientas como Irak-Irán o la Guerra del Golfo. Otro personaje es Mohammed al-Douri, quien fue el representante permanente de Irak con las Naciones Unidas entre el 2001 y el 2003. Ayman al-Zawahiri fue un médico egipcio, quien fue el jefe al mando del grupo de Al-Qaeda y el ex jefe de la organización de la Yihad Islámica de Egipto. Es conocido mundialmente por haber sido la mano derecha de Bin Laden.
Otro personaje muy destacado es Osama Bin Laden, quien fue un terrorista. Es conocido mundialmente por ser el fundador de la red terrorista de Al-Qaeda. Fue él el responsable de numerosos ataques terroristas a los Estados Unidos, y el más reconocido es el incidente de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Nuri al-Said. Él fue un político de Irak durante la primera mitad del siglo XX. Él dirigió al país durante la época del mandato británico de Mesopotamia. Abu Musab al-Zarqai fue un militar musulmán terrorista, quien fue proclamado líder de Al-Qaeda en Irak, organizando diferentes acciones contra las tropas estadounidenses desplegadas en la zona. Esta es la excusa que usan los países de Occidente para meterse en los países de Oriente y hacer lo que ellos quieran con los recursos y todo lo que hay ahí.